días, mis hermanos. Saludos a los que no había saludado. Les voy a pedir por favor que me acompañen con sus Biblias en el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, por favor. Quisiera partir con unas palabras del pastor Stephen Rogers, que es bien famoso, sale en el Espiritual Televisión. Una frase de una predicación de él que me gustó mucho y que inspira o es el centro a lo mejor de esta predicación. Él dijo algo así como que hay una meta que alcanzar, tenemos una meta que alcanzar, tenemos un esfuerzo que hacer, un precio que pagar y tenemos un premio que recibir. Y de eso vamos a hablar en este día. Creo de parte del Señor que es un buen momento, siendo la primera predicación de este año 2025, un momento para hacer un examen de nuestras vidas. Un examen de cómo hemos venido caminando o corriendo esta carrera. Y de cuáles son los desafíos que tenemos para este 2025 y si vamos a estar dispuestos a seguir corriendo esta carrera con paciencia. Porque tenemos que hacerlo. El mandato de correr es para todos. No hay distinción de edad, no hay distinción de tiempo. Estamos llamados por el Señor a correr en esta carrera, no a caminar, ni menos a detenernos. Pero tenemos entonces esta oportunidad, comenzando este año, mirando lo que hicimos el año pasado, de saber si hemos corrido con dignidad, si hemos corrido siquiera o si estábamos derechamente parados. Pero en cualquiera de esos casos, tenemos la oportunidad de pedir al Señor que nos ayude. Amén. Así que les pido por favor que podamos partir en este momento orando, previa a la lectura de la palabra. Señor mío, te doy las gracias por el privilegio de poder estar aquí en este momento, compartiendo con mis hermanos tu palabra. Señor, yo soy el primero oidor de ella, soy el primero, Señor, en la lista para poder hacer este examen, para poder comprometerme contigo a mejorar, hacer los cambios necesarios. Pero te pido también que obres en el corazón de cada uno de ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo gobierne sus vidas y les motive a correr en la carrera que tenemos por delante. No permita, Señor, que este mundo, el pecado y el peso, Señor, lo estorbe, sino que por el contrario, ellas puedan tener no solo su corazón dispuesto, sino, Señor, también sus oídos abiertos para recibir tu palabra, porque es tu palabra la que produce cambios en nuestra vida, es tu palabra la que es viva y eficaz y nos parte, nos divide y se examina más allá de lo que nosotros podemos entender. Dejamos que tu Espíritu Santo en esta hora nos entregamos a Él y a su voluntad para que Él nos conduzca, para que toque nuestro corazón, para que moldee nuestros pensamientos y para que nos conduzca este año 2025 en el que te queremos honrar con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Este texto es muy conocido y nos va a servir, digamos, de base para responder algunas preguntas, como digo, que nadie me hizo, pero que nos van a servir para ilustrar el punto que quiero hacer. Leamos juntos, por favor, Hebreos 12, versículo 1, y vamos a leer parte del 2. Pero no quiero que pierdan de vista, a veces nosotros tenemos el mal hábito de leer textos así aislados, pero es muy importante que entendamos el contexto en el que estos textos están escritos. Y no olviden ustedes, los que leen, que Hebreos 12 está después de Hebreos 11, texto en el cual se habla acerca de la fe, netamente de la fe y solo de la fe, y de cómo hombres y mujeres de Dios, por medio de la fe, hicieron cosas importantísimas para Dios. De forma tal que la base de todo lo que estamos hablando es tener un corazón lleno de fe. Amén. Entonces, teniendo esa fe en la mente, el apóstol, más bien, el escritor de Hebreos, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hasta ahí, vamos a leer por ahora. Es cierto entonces que hay una carrera que correr y yo les pregunto, para que lo piensen, bueno, ¿a qué se refiere, no? Es una alegoría, por supuesto, esto no es una carrera, no es que vamos a salir a correr literalmente afuera a la calle, pero ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es esta carrera? Se está refiriendo sencillamente a la vida cristiana, a la vida a la que nosotros hemos sido llamados luego de nuestro nuevo nacimiento, ¿no? Y por supuesto, a que esta carrera, como todos ustedes lo saben, es una carrera personal, no es una competencia entre nosotros, ¿no? No es que a ver quién de nosotros va más adelantado,
No se trata de que el pastor va primero y lo vamos tratando de pillar para pasarnos uno a otro. No. Esto es una carrera personal. Si me apuran, podría incluso ser una carrera contra nosotros mismos, contra el viejo hombre, contra la vieja mujer, ¿no? Contra esa naturaleza que había en nosotros que era pecaminosa y que hoy día todavía luchamos. Pero en cualquier caso, es una carrera personal. Es algo que se mide y que mide solamente Dios. Porque como lo decíamos también, tiene que ver con esta fe, es una vida de fe. El cristianismo es una vida de fe. Y siendo Cristo el autor y consumador de ella, Él es quien la mide, Él es quien la revisa, digamos, Él es el árbitro, por decirlo así, que evalúa quién va corriendo, cuán lícitamente va corriendo y cuándo va a llegar a la meta, ¿no? Lo que nos queda entonces, si sabemos cuál es la carrera, también nos queda preguntarnos cuál es la meta, ¿no? También una pregunta muy sencilla de responder. Porque todos sabemos que la meta es el cielo, no la ciudad celestial. Hacia allá vamos corriendo. Sabemos la meta, pero exactamente no sabemos cuándo vamos a cruzar esa meta, ¿no? Sabemos que está la línea. Esa la conocemos todos. Si pudiésemos decir así, la línea de la meta es la muerte. O su regreso, ¿no? El regreso del Señor. Pero la muerte está delante de todos nosotros. En algún día. El último enemigo. El único que la venció fue Jesucristo, que nos va a resucitar el día postrero. Cuando el Señor regrese o cuando nos llama a su reino, cuando Él vuelva. En cualquier caso, sabemos que ese hecho, esa línea la vamos a cruzar un día. Y como dice el apóstol Pablo, cuando él escribe acerca de su meta, dice: yo estoy pronto a ser sacrificado, la meta estaba a la vuelta. Y yo he corrido la carrera, la he terminado, he mantenido la fe. Entonces sabemos que hay un punto final. Y eso nos tiene que motivar a pensar que tenemos un tiempo limitado para correr. No sabemos cuánto. Nadie de nosotros aquí tiene la vida comprada. Con mucho respeto lo digo, mi hermana querida, el año pasado partió incluso uno de los nuestros, ¿no? Y él vivió una vida, nuestro hermano, para la gloria del Señor. Y glorificó al Señor con su fe hasta el último momento de su vida. Tenemos que pensar en eso. Ninguno de los que está aquí hoy día, como estuvo nuestro hermano el año pasado, sabe cuándo va a ser el final. Y eso, antes que asustarnos, nos tiene que motivar a pensar que tenemos los días, como están contados, tenemos que vivirlos todos con dignidad. No podemos estar perdiendo el tiempo en esta vida pasajera, volátil, haciendo cosas que no son aquellas para las que Dios nos creó. Habiéndose pagado un precio tan grande por nosotros, no podemos desperdiciar la vida que tenemos. Ese es el pensamiento mortis, ¿no? El momento mortis, de decir: bueno, la muerte está a la vuelta, ¿y qué estoy haciendo con la vida que se me ha dado? Porque un día el Señor, como digo, siendo Él el juez de la carrera, determina la corona a quien la merezca, a quien la haya obtenido. Entonces tenemos por una parte una carrera que correr y tenemos una meta que alcanzar. Una meta que, como ya decía, no es solo llegar al cielo y recibir premios. La meta es una persona también. Porque el cielo, hermanos míos, no es un lugar lleno de abundancia, a donde vamos a comer rico. No se trata de ir, no es como un lugar de vacaciones, ¿no? El cielo es un lugar donde Dios está. Y aquellas personas que aman a Dios quieren estar donde Él está. Y la promesa del Señor es que allí donde Él estuviese, también iba a estar su servidor, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que la meta nuestra es la ciudad celestial y el cielo, no estamos pensando en las vacaciones que vamos a tener allá, sino que allá nos vamos a encontrar con el bien amado. Con el bien amado Señor que nos salvó. Por eso digo, el cielo no es simplemente un lugar de descanso y de reposo y de abundancia y sin llanto, sin enfermedad, sino que es un lugar donde el Señor está. Y esto me sirve también, aprovechando para los que estuvieron en el discipulado arriba, de recordar una cuestión que a todos nos sirve. Que es que muchas veces, en este correr, nosotros examinamos nuestra vida cristiana y pensamos vivir nuestra vida cristiana para Jesús, es cierto, pero pensando en lo que Él hizo con nosotros, solamente, que es gigante, ¿no? Él vino, se humanó, vivió una vida santa, predica, enseñando como ningún otro enseñó, luego se sacrifica y luego resucita por nosotros y se presenta delante del Padre como un sacrificio eterno que salva para siempre. Gloria a Dios. Pero nosotros no podemos evaluar a Dios ni a Jesucristo solamente por lo que Él hizo. Parte del compromiso que hicimos en el discipulado arriba era tratar de conocer quién Él es. ¿Quién es Dios? Y adorarle por lo que Él es, no solo por lo que Él ha hecho. Porque aunque Dios no hubiese hecho nada por nosotros, Dios será digno de todas formas de ser alabado. Y hoy día Él sigue siendo digno de ser alabado, a pesar de que no responda a nuestras oraciones, ¿no? Lo aterrizo, no es una situación real.
a una situación más contingente. Hay una situación, el Señor lo hizo hace 2000 años, Él murió, es cierto, resucitó, Él intercede por nosotros, parecen cosas muy, muy lejanas, pero de lo que está pasando hoy día en tu vida, de lo que está aconteciendo hoy día contigo. A veces pensamos, bueno, el Señor no nos está respondiendo, pero aún que no nos responda, Él sigue siendo digno de la gloria. Amén. Él sigue siendo digno del honor, porque Él es soberano. Y a solo a Él responde la voluntad de todas las cosas y aún de nuestra vida. De manera que no podemos ser mal agradecidos, porque lo que tenemos, de Dios viene. Amén. Lo que no tenemos, de Dios viene también. Y gloria a Dios para siempre. Entonces tenemos por una parte la carrera, tenemos por otra parte la meta. Pero, según este texto, ¿por qué corremos? ¿O por qué debemos correr? ¿Por qué no simplemente caminar? ¿O por qué no siempre esperar? Bueno, déjenme adelantarme hacia el final de esta predicación, pero la razón por la que corremos, o por la que debemos correr, es por un sentido de urgencia. Porque hay una tarea que cumplir. Y la vida cristiana no se puede vivir simplemente, ni caminando, ni parado, sino que hay un asunto de una actitud, de una posición, de una forma de vivir esta vida, a la que el Señor nos llama por medio del apóstol. Y como digo, eso es mi intención hoy día, que hagamos ese examen de si nosotros estamos o no viviendo conforme a esa dignidad, con esa actitud, por decirlo de alguna forma, de esa manera, en otras palabras. Pero vamos al texto, para empezar. ¿Por qué corremos? Según este texto. La primera, el apóstol nos llama a que debemos correr esta carrera porque hay una nube de testigos, una nube gigante de testigos. Por supuesto, esa alegoría, esa figura literaria, está haciendo alusión a que hay una multitud de gente, hermanos nuestros, los ángeles y el mismo Señor, que examinan y que están mirando como en un estadio la carrera que nosotros estamos corriendo. De forma que tenemos por lo menos dos razones para correr. La primera es que dentro de esa nube hay hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor. Y nosotros debemos imitarles, ¿no? Piensa en un momento, en el ejemplo que escuchaba, era como los jugadores de fútbol o cualquier deporte. Piensa en un boxeador que se retiró, que combatió su vida y luego se retira. Pensemos en Messi, a los que les gusta el fútbol, ¿no? Excelente, el mejor jugador del mundo. Y que un día se va a retirar y va a mirar como otros juegan. ¿No querría él, a lo mejor ya con 80, 90 años, decir que ganas de volver a la cancha? Yo hubiese hecho un gol por acá, yo hubiese hecho por allá. Asimismo, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, los que conocimos, los que reflexionamos, ¿se acuerdan cuando pensamos en la Reforma? Lutero, Calvino, Zwinglio y aquellos sin nombre que estaban por ahí, que dieron sus vidas por la palabra, para que la palabra llegara a nosotros. Esos hombres, esas mujeres que hoy viven eternamente con el Señor, nos miren. Hay una nube de testigos delante de nosotros que atestigua cómo estamos corriendo esta carrera, porque ellos ya la corrieron con dignidad. Y nos miran a nosotros para saber si estamos o no nosotros corriendo con esa dignidad o no. En esto, por favor, no lo confundan con el pensamiento católico, eso de que mi tatita me está mirando desde el cielo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la fe. Y estoy hablando de estos hombres que en la eternidad nos vamos a encontrar un día con ellos, estando en el cielo. Y no quisiera que ese día llegaran y que me miraran y que yo mirarlo a ellos avergonzado de que ellos hicieron tanto y yo tampoco. Y aún más, tampoco quisiera mirarnos entre nosotros, vernos entre nosotros en el cielo y verlo que llegamos allá, pero también habiendo hecho tan poco. Porque tenemos con quién, incluso aunque esta carrera es personal, tenemos con quién compararnos, ¿no? Déjenme soplar un par de nombres simplemente para ver si me entienden. Un día llegaremos al cielo y yo voy a ver allá a Álvaro y a Paulina, nuestros misioneros en Perú. Ellos están allá porque el Señor los llamó allá. Nosotros estamos acá, el Señor, tenemos la confianza que nos llamó a cumplir una tarea acá. El Señor le va a dar la misma recompensa a ellos allá que a nosotros acá. Gloria a Dios por eso. Pero que no sea que nosotros vivamos una vida tan superflua, tan insignificante, tan irrelevante, tan poco dedicada a las cosas del Señor, que cuando lleguemos allá y estemos en el mismo lugar nos avergoncemos frente a ellos, habiendo ellos sacrificado todo y nosotros no sacrificamos nada. Porque ya vamos a leer el texto que viene, que hay mucho que sacrificar. Como decía la frase del principio, la carrera la tenemos por delante, hay una carrera que debemos correr. Pero también hay un precio que pagar, hermano mío. Insisto, esto no es un precio de la salvación, no es que se esté cobrando por la salvación. No es eso. El precio al que me refiero es el esfuerzo que tenemos que poner para correr. Por eso la expresión es correr y no caminar. Caminar o esperar requiere poco esfuerzo.
Pero correr requiere una preparación, requiere trabajo, requiere perseverancia, requiere disciplina. Y eso es a lo que tenemos que apuntar. Pero como digo, volviendo sobre la idea, ¿por qué corremos? La razón primera es porque el apóstol nos llama que hay gente, nuestros hermanos, que históricamente han servido al Señor durante estos siglos, después de que el Señor partió, y antes incluso Moisés, Elías, Eliseo, ¿no? Hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por la obra, dieron su vida por el Señor, y que exigen de nosotros hoy día y nos miran como queriendo jugar ellos la pelota, como queriendo jugar ellos el partido. Y en eso podemos pensar cómo jugaría Messi después de retirado, cómo querría jugar, volver a sus años de gloria, cómo querría el apóstol Pablo estar en el 2025 y tener la oportunidad que tenemos nosotros para predicar, cómo querría Pedro, después de habiendo visto todo lo que hizo, de tener un par de años más y hacer la tarea que nosotros, la oportunidad que nosotros tenemos para hacer. La historia de ellos ya quedó escrita en piedra, no hay cómo modificarla, pero la nuestra sí. Que tengamos algo que contarnos, que tengamos algo que presentar delante del Señor para su gloria. Tenemos mucho que hacer, hermanos míos. Tenemos una oportunidad gloriosa. ¿Por qué corremos entonces? Porque hay una nube de testigos. Y lo segundo que el escritor de Hebreos nos dice, según el versículo 2, ¿por qué corremos? Corremos con los ojos puestos en Jesús. Porque si hay alguien digno por quien debemos sacrificarnos, es por Él. Porque Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos dar nuestra vida por Él? Ese es el desafío. Y por eso desde ya quiero que vayas examinándote. Y pienses si acaso desde 2024, que terminó hace poquito, viviste sin avergonzar a esa nube que te estaba mirando, o sin avergonzar el ejemplo del Señor Jesús. Los propios apóstoles sabemos que ellos avergonzaron al Señor, ¿no? Cuando lo toman y arrancan, y aún después Pedro lo niega. Ellos se equivocaron, fueron personas igual que nosotros, ¿no? Para que tampoco esto sientas que es una lápida sobre ti. Pero lo que Pedro hizo luego fue arrepentirse, volver delante del Señor. Y cuando el Señor le preguntó si acaso lo amaba, Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y la pregunta al final hoy día es que si has corrido mal, o si no has corrido, es una cosa solo lo que el Señor te pregunta, es si vas a amarle o no. Porque hay corderos que pastorear, hay ovejas que cuidar. El Señor está llamando a los que están corriendo a que corran mejor, y está llamando a los que no han corrido para que comiencen de nuevo a correr las carreras. Corremos por la nube, es cierto, están todos ellos mirándonos, pero por sobre todo corremos por el Señor. Él es digno de eso, de ese esfuerzo, de esa tarea, de ese trabajo, porque el Señor lo hizo por nosotros en el fondo. Él era Dios. Cuando conversamos acerca de sus atributos, Jesucristo es eterno en dignidad, eternamente engendrado. Él no necesitaba venir a este mundo a probarle nada a nadie. Él ya estaba en la gloria, pero descendió de su gloria a ensuciarse sus pies y sus manos y ser azotado además para poder rescatarnos a nosotros. El apóstol Pablo en la carta de Romanos dice: si uno murió por todos, es para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nunca olviden eso. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es vivir ahora para su gloria. Vivimos por su Hijo, vivimos por el Hijo, vivimos por el Padre también, ¿no? Que nos amó desde la eternidad hasta la eternidad, porque fue el Padre el que envió a su Hijo, recuerda, ¿no? Juan 3:16, de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Corremos también por el Padre, y corremos también por el Espíritu Santo, quien fue enviado por Dios a nuestros corazones, y a quien no podemos contristar viviendo una vida indigna. Si eres un hijo de Dios y el Espíritu muere en tu corazón, no lo contristes, viviendo, insisto, sin correr esta carrera, porque Él es el que nos da, dice el apóstol, el que impulsa, el que nos da, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también el apóstol, en otra parte, nos dice: no resistáis pues al Espíritu, ¿no? De modo que se le puede resistir con nuestra voluntad carnal, pecaminosa, y nosotros debemos examinar esa forma en la que estamos corriendo. Porque no podemos oponernos, no podemos ser motivo de tristeza para el Espíritu Santo, quien también es parte de la Trinidad y quien está en nosotros, empujándonos a sacrificar más de lo que hemos sacrificado, a entregar más de lo que hemos sacrificado, a poner más delante del Señor. Y eso, insisto, depende de cada uno de ustedes. Cada uno, de niños, adultos mayores, jóvenes, todos tenemos que hacer este análisis. ¿Cuánto hemos estado dando? No estoy hablando de dinero, por favor, por supuesto que no. No estoy hablando de eso. La ofrenda es parte del dar, pero estoy pensando en el tiempo.
en tu tiempo, sobre todo en tu tiempo, sobre todo en tu vida. ¿En qué estás? ¿En dónde está tu corazón? Ahora, pensemos juntos un momento cómo debemos correr, porque aquí el pasaje también nos ayuda. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? O sea, el escritor de Hebreos, digamos, yo siempre he pensado que es Pablo, por eso me confundo. Dice, la nube de testigos, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Por ahora quedémonos hasta ahí. Sería ridículo, ¿no es verdad?, que un atleta de esos que corren, Usain Bolt, ¿conocen de ese hombre, no? El más rápido del mundo. Ustedes se fijan cómo corren, cómo andan vestidos, con poquita ropa, lo más ligero posible, unas zapatillas especiales y súper entrenados, por supuesto. Eso lo hacen para poder ser lo más rápido posible, para llegar lo más lejos posible. Bueno, porque en esa carrera hay una línea, ¿no? Hay una cantidad de metros que hay que cubrir. Ya dijimos que nuestra carrera no tiene un final determinado, no tenemos un tiempo. Pero eso tiene una mala noticia en algún sentido, que hay cierta incertidumbre. Pero tiene una buena noticia, que podemos llegar tan lejos como podamos esforzarnos por el Señor. Ustedes lo conocieron, Álvaro, y me gusta poner los ejemplos porque alguien que ustedes lo conocieron. Álvaro Escobar era un muchacho de Viña. Nadie daba mucho por él cuando yo lo conocí. Ni yo daba mucho por él. Pero hoy día está predicando el Evangelio en Perú, siendo un hombre de Dios, con su esposa, con sus hijas. No lo digo esto para denostarlo, al contrario, para exaltar la obra que el Señor puede hacer con cualquiera que se dispone a correr esta carrera con los ojos puestos en el Señor. No todos hemos sido llamados a ser misioneros, pero hermanos míos, todos hemos sido llamados a servir al Señor y glorificarle. Y el Señor es quien exalta cuando es tiempo. Pero nosotros no buscamos esa exaltación, nosotros buscamos correr por Él. Y para eso tenemos que despojarnos del peso y del pecado. Y primeramente quisiera enfocarme en el pecado, ¿no? Antes de... Porque es lo más obvio, ¿que? No podemos nosotros seguir viviendo la vida cristiana pecando. Es cierto, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, pecamos todos los días, lamentablemente. Pero como hemos dicho infinidad de veces desde este púlpito, una cosa es pecar o caer, tropezar, equivocarse, y otra cosa es practicar el pecado, ¿no? Ese ejemplo siempre me gusta recordarlo. No es lo mismo jugar fútbol una vez, jugar la pelota una pichanga, la que me invitó el Michael, por ejemplo, que ser futbolista, ¿no? Y entrenar diariamente para poder ser futbolista. Bueno, la gente que entrena el pecado, que todo el tiempo lo está practicando, eso no es agradable delante de los ojos del Señor, y por supuesto que a esas personas les va a costar enormemente correr la carrera. La palabra aquí, cuando dice el pecado que nos asedia, en el griego esa misma palabra de asedio, se quiere decir también, o significa, que estorba. Y es como que yo quisiera correr por este pasillo y me salieran ustedes a intentar detenerme. Y ese es el pecado, tal cual, esa es la acción del pecado. Que mientras nosotros queremos ir adelante, Él intenta agarrarnos. Es una voluntad ajena a nosotros, al nuevo hombre, digamos. Son nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia, dice la carta del apóstol Santiago, la que nos tienta. Pero en cualquier caso es una fuerza espiritual, una cuestión que nos oprime, que nos asedia, que nos detiene o que nos intenta estorbar, que nos enreda, ¿no? Como si quisiera, ¿cierto? Por favor, afírmame el brazo. Si yo quisiera seguir corriendo y él no me quiere dejar, para poder liberarme yo tengo que luchar. Y ese es el primer punto. Si queremos despojarnos del pecado, yo tengo que luchar contra él. Tengo que luchar. Y ese es el primer llamado. Si vamos a correr este 2025, tenemos que dar la pelea contra el pecado. Al pecado no se le puede esquivar, simplemente. Excepto a la fornicación, de la cual hay que huir. Pero en general, el 99% del resto de los pecados hay que enfrentarlos. En el sentido de darnos cuenta, pedir al Señor en oración que nos ayude por medio de su Espíritu Santo. No es algo que podamos obviar, porque el pecado nos sale al encuentro para detenernos. Y esa es una pelea que tenemos que dar, y con la ayuda del Señor quizás en los domingos que vienen podamos conversar un poco más de esto, de cómo vencer el pecado, cómo aprender a vencer el pecado, ¿ya? Pero es algo que tenemos que hacer. La lucha es importante en este sentido. La carrera no es fácil, sobre todo porque el pecado se nos opone. Pero también el apóstol nos llama aquí a que tenemos que despojarnos de todo peso, separando esta expresión de peso es algo diferente del pecado. Y esto sí es distinto, porque aquí no opera una voluntad externa, sino que somos nosotros mismos los que tomamos las mochilas, ciertas mochilas, y tratamos de correr con ellas. Así de ridículo en el ejemplo, como que un hombre va corriendo y otro le sale al encuentro a detenerlo, como el pecado. Aquí somos nosotros mismos los que nos ponemos el cierto peso.
Y andamos cargando a veces cuestiones que no hemos soltado delante del Señor. Cuestiones del pasado a veces, si es verdad, pero también prácticas y cuestiones que seguimos haciendo hoy día. Enseguida vamos a leer el texto que el apóstol Pablo, o sea, el escritor de Hebreos en esta misma carta nos dice que hay muchas cosas que son lícitas, todas, muchas son lícitas, pero no todas nos convienen. Hay otro pasaje, el 6, dice, todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Y hay tanto peso como te puedes imaginar en ese sentido. Para sobre todo los más jóvenes, el teléfono, siendo una herramienta que puede ser muy útil para el efecto de la obra del Señor, termina siendo un peso para ellos. Porque pasan sus horas y sus horas y sus horas en las redes viendo cosas que no deben, o a lo mejor cosas que no son importantes, o sea, que no son pecados, pero que les sacan de la vista de las cosas que son realmente importantes, están distraídos. Y esas redes, aunque uno no lo quiera ver y aunque hay hermanos que prediquen ahí, eso no quiere decir que sea algo deseable que pasemos 2 o 3 horas viendo ahí como otros, entre comillas, predican, porque sabemos además que no todo lo que se ve ahí son predicaciones y cosas que edifican. Vamos a ver ese texto inmediatamente para que pongamos en nuestra cabeza una forma de pensar, un pensamiento clave que quiero que se lleven en sus mentes y en sus corazones. El punto clave en esa enseñanza es si esto edifica, si cualquiera sea lo que esté pensando, ¿eso edifica o no edifica? Si no edifica, elimínalo de tu vida. Porque vamos a leer ahora mismo el texto que es necesario para correr esta carrera, abstenerse de todo, abstenerse de muchas cosas. Porque para ser cristiano es necesario abstenerse, es necesario luchar. Y si tú este año que pasó no has estado luchando ni te has estado absteniendo de ciertas cosas, no estás viviendo la carrera. Probablemente estés sentado y no te hayas dado ni cuenta. Que el pecado te tenía firmado de manos y pies y tú no te has dado cuenta. Y eso no puede seguir pasando este año. Nosotros, desde la responsabilidad que el Señor nos compartió, nos delegó, no podemos dejar de decir estas cosas para que tú puedas un día, o pidiéndole ayuda al Señor, liberarte de esas cosas. O si decides vivir quieto así, que un día no puedas decir nadie me lo advirtió. Nuestra labor como atalayas es anunciar estos peligros y que ustedes corran y se cubren. Yo limpio de su sangre. Pero el punto aquí es el siguiente, insisto en esta idea, la vamos a revisar a continuación. Pero el peso es tan delicado y es tan peligroso como el pecado. El pecado te quiere detener y el peso también te va a detener si lo acumulas indefinidamente en ti. Y hay cuestiones de las que tienes que despojarte. Y este año piensa en aquellas cosas, piensa que el Señor te muestre por medio de su Espíritu Santo cuáles son esas cuestiones que tienes que despojarte, Acompáñenme por favor a 1 Corintios 9. No pierdan de vista, estamos respondiendo ahora a la pregunta de cómo debemos correr. Bueno, debemos correr sin peso y debemos correr sin pecado. No podemos evitar pecar, el pecado de alguna forma tarde o temprano nos molesta, pecamos finalmente, pero sabemos que si nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Jesucristo es justo. Pero ¿y qué hay del peso? El peso también nos estorba la carrera, igual que ese deportista que corre en el atletismo. Yo le recomendaría, sácate la mochila, sácate los bototos, sácate ese bolso, no cargues un muerto en tu hombro, no cargues ninguna otra cosa, no cargues esos palos. Es una alegoría para que entiendan que no hay ninguna cosa que se justifique acarrear, más que aquellas cosas que el Señor ha provisto para que corramos con ellas. Vamos a leer 1 Corintios, como ya decía, capítulo 9, del versículo 24 en adelante. Tratando de ayudar también con el contexto, este texto del apóstol Pablo viene hablando acerca de sus derechos como apóstol, su ministerio había estado en tela de juicio, y parte diciendo esa frase que a todos se escucha mucho, ¿no? De que yo me hago griego al griego, judío al judío, débil al débil, qué sé yo. Pero el apóstol Pablo en el fondo lo que está tratando de decir, el centro de esa parte del mensaje es, oye, el evangelio tiene que ser predicado, y yo estoy disponible para predicarlo, sea cual sea la situación. En el fondo, no importan esas cosas, yo voy a correr. De eso se trata. Permítanme leer un poquito antes del 24. Cuando dice 22, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Está hablando del evangelio, de predicar, de hacer la obra, de ser discípulos. Y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis
¿No sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La Nueva Traducción Viviente aquí dice una frase que me encantó. En vez de decir esa parte final donde dice corred de tal manera que lo obtengáis, la Nueva Traducción Viviente dice así que corran para ganar. Como si quisieran ganar esta carrera, que ya insisto, no es contra ninguno de nosotros. Pero en este sentido la vida cristiana no se puede correr con ese pensamiento absurdo de que no, yo no corro para competir, yo corro para entretenerme, para divertirme. La carrera cristiana, si eso opera para los deportes o para esa clase de actividades, no opera como para la vida cristiana. La vida cristiana se debe correr para ganar. Como si yo quisiera ganar esa carrera. De forma tal que tengo que hacerlo lo más rápido posible y cargar el menos peso posible y ponerle el combo lo más rápido posible a los que me quieran estorbar. Con el pecado, pelea. Del peso, despojo. Y correr tan rápido como pueda. Porque yo quiero ganar, ¿o no? Esa es la forma en que los apóstoles nos están diciendo. Tienes que correr como si tú quisieras ganar la carrera. Y le pregunto, y me pregunto a mí mismo primero, ¿hemos corrido de esa forma? ¿O estamos trotando nomás? Total, no importa, yo soy cristiano, voy aquí, la ciudad celestial. No importa, porque al final esa es la forma de pensar de un todavía incrédulo probablemente. Estoy en el camino, pero yo voy al trote, nomás, total, el Señor igual. Si paro temprano a la meta, yo la voy a cruzar y me voy a ir al cielo. Pero a eso me refería con el tema de la actitud. Con el tema de la posición, que no es que podamos correr, no debemos correr, así como como dice el apóstol aquí, como pegándole al aire. No es que podamos simplemente trotar aquí, o que podamos simplemente caminar y bueno, descansar un rato y hasta devolverme. No es posible cuando estamos pensando de la vida cristiana. La vida cristiana hay que correrla primero, no caminarla, correrla, y además de correrla, hay que hacerlo como que yo quiero ganar esa carrera. No compitiendo con los demás, pero por lo menos conmigo, de sacar el máximo esfuerzo, porque eso fue lo que hizo el Señor, ¿no? Entregar hasta su última gota de sangre, de sudor, de lágrimas, por nosotros. De forma que cualquier otra forma mediocre de correr esta carrera es pecaminosa. Y tiende al extravío y tiende hacia el infierno. Y por eso te quiero advertir de que si este 2025 vamos a comenzar y vamos a hacer, ya el pastor se acuerdan, comentó que vamos a empezar a trabajar aquí y allá y se vienen algunas cosas nuevas. Bueno, tenemos que estar disponibles para involucrarnos de forma tal que yo quiera ganar esa carrera, de yo pueda tener un premio al final. Que insisto, no lo hacemos por el premio, lo hacemos por la gloria del Señor. Y lo hacemos por un sentido de urgencia. Pero en cualquier caso, la carrera debe ser corrida y hay un precio que por esta carrera hay que pagar. Y ese precio es la abstención, como digo, lo vamos a ver a continuación. Sigamos leyendo. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, ¿o? Así que corre para ganar. Esa es la Nueva Traducción Viviente. 25. Todo aquel que lucha, o todo aquel que corre, de todo se abstiene. Ellos, esos deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pero el ejemplo es el mismo. En el entrenamiento de las personas que corren en un deporte de este tipo, se tienen que privar de ciertas comidas, no pueden trasnochar, tienen que dejar ciertas amistades, no, a veces no pueden celebrar su cumpleaños, lo que sea, porque tienen una agenda estricta que cumplir. Quisiera ponerle un ejemplo, discúlpenme si es autorreferente, pero solamente para que ustedes piensen si alguna vez en su vida han tenido que hacer esfuerzos de este tipo. Cuando saben que yo mientras estudiaba, hace 2 años atrás, casi 3 años quizás, no me acuerdo bien, yo tenía que rendir mi examen de grado, que es una prueba que en Derecho es la más difícil de todas. Y es larga, hay un montón de materias. Yo tuve que estar 8 meses estudiando 8 horas diarias para terminar, recién darle una vuelta a todos los contenidos que entraban en la prueba. Yo terminé ese día, puse a llorar, pues no sabía, que dije, no sé, no he aprendido esto como debo aprenderlo, y tenía que dar la prueba 2 meses después. De forma que era un desafío, fue un desafío, pero para poder aprobar ese examen, yo sabía que tenía que comprometerme de esa forma. Y yo literal tuve que renunciar a amistades, a salir, a pasarlo bien, a dedicarle ese tiempo. No podía trabajar,
Para llegar a esa prueba, primero tuve que ahorrar ese trabajo que yo hacía en la construcción, privarme de un montón de cuestiones para que luego pudiese dar la prueba y aprobarla. Gracias a Dios, Él me ayudó y pude aprobar a la primera. Pero para poder hacer eso no es por arte de magia. Y ser cristiano y llegar el día, hermanos queridos, al cielo, si bien es cierto, es un regalo, la corona que se nos está prometida, que lo vamos a leer a continuación, se recibe por ese esfuerzo que nosotros hacemos. La salvación no es por obras, quiero dejarlo claro. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero también es cierto que el Señor viene pronto y su galardón consigo. Y ese galardón está sujeto a lo que hemos hecho. Lo vamos a leer en Apocalipsis 22. De forma tal que si tú quieres recibir la corona de la que estamos hablando, es decir, correr para ganarla, tienes que despojarte del peso, tienes que pelear contra el pecado y tienes que abstenerte. Aprender a abstenerte de ciertas cosas. Todo es lícito, ¿no? Leámoslo al tiro. Por favor, el mismo capítulo 10 de Primera de Corintios, véanlo ahí mismo, el 23, y un poco más atrás en el capítulo 6, en el versículo 12. ¿Ya? Pero vamos a leer primero el 10, 23. El apóstol, el escritor de Hebreos, haciendo este mismo ejercicio. Voy a leer el texto que acabamos de decir. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Volví al 9:25. De todos se abstiene. Porque está preparándose para una carrera, para un deporte, para una actividad. A la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, una incorruptible. De forma que podemos nosotros decir, nosotros tenemos que correr esa carrera y despojarnos y abstenernos de todo para esa carrera, que vamos a recibir una corona incorruptible. Y luego el apóstol, en esta misma idea, nos viene ahora al 10:23. ¿De qué podemos abstenernos? Bueno, dice que todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Quieres saber? ¿Quieres examinar lo que estás haciendo? Pregúntate sinceramente tú delante del Señor. Si lo que estás haciendo, si eso que estás pensando te edifica o no te edifica. Si no te edifica, abstente. Porque vivir la vida cristiana, recuerden, nosotros somos pasajeros en este mundo. Somos extranjeros. Estamos de paso por este mundo. No podemos empezar a pensar que los placeres y las cuestiones que este mundo nos ofrece son para nosotros y aquí podemos nosotros pasarla súper. Y estoy pensando en un principio, claro, en el tiempo, lo de las redes sociales, en ver la televisión, que una cierta película. Cuestiones que por lo demás todas son lícitas. Pero si tu vida se te va en eso, por supuesto que eso no te está edificando y probablemente te esté destruyendo. Recuerda, también las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos, dice la Escritura. Habrá conversaciones de las que tienes que abstenerte, probablemente, ¿no? Ese análisis es más difícil. Porque luego te das cuenta que esas conversaciones no llegan del aire, sino que de ciertas personas que no te están edificando. En este sentido, nosotros somos llamados a nosotros ser de edificación. Dice que vuestra palabra sea sazonada con sal para la edificación de los que escuchan. Tenemos responsabilidad, pero atención con lo que estamos escuchando también. Con lo que estamos viendo, en lo que estamos dedicando nuestro tiempo. Yo les he contado con mucha vergüenza acerca de un amigo que, teniendo la misma edad mía, 36 años, él ahora juegan a la guerra. Hay unas pistolitas que uno compra, son bien caras, son bien bonitas, son extremadamente parecidas a las armas reales y se juntan 50, 100 adultos, varones, hasta mujeres, y juegan a las pistolitas y se disparan y súper entretenidos, se ven súper bonitos. Eso lo hacen los días domingos, por eso él no va a la iglesia. Me da vergüenza solo mencionarlo porque es alguien a quien yo amo. ¿Cómo podéis estar perdiendo a este momento de nuestra vida, perdiendo el tiempo en cosas que no te edifican, que no te edifican y que no edifican a nadie por lo demás? Si por lo demás, por supuesto, esto, como digo, habrá que analizar situaciones particulares, ¿no? Algunos podrán decir, no, es que yo voy con mi hijo, es mi forma de tener una comunión con él. Bueno, conversémoslo. Pero en general, el análisis tienes que hacerlo tú. ¿Te edifica o no te edifica? Porque aunque algo sea lícito para ti, no sea pecado directamente, como las redes sociales, por ejemplo, yo no sé si todo lo que estás viendo te edifica. Y no sé si además que todo el tiempo que estás haciéndolo, eso te conviene. El tiempo es lo más valioso que tenemos, queridos. Y si no lo ponemos en las manos del Señor, lo estamos perdiendo. El capítulo 6 de 1 de Corintios.
6:12. El apóstol sigue escribiendo. Antes, todas las cosas me son lícitas. Eso es lo mismo, la misma idea. Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Segundo pensamiento. ¿Te edifica? No, no me edifica. ¿Te está dominando? Preocúpate. Preocúpate. Si algo, cualquier cosa que no sea pecado, insisto en esto es mucho más fino. Mucho más fino que robar, que mentir, porque eso todos sabemos lo que es malo y lo que es bueno, pero el peso es una cuestión que necesita discernimiento espiritual, que necesita guía del Espíritu Santo, que necesita la palabra del Señor para poder entender si acaso eso edifica y si acaso eso se está haciendo dueño de mí, si me está dominando, si mi vida depende de aquello. Fumar cigarro, me dirá uno, ¿no? Discusiones clásicas, ¿no? Hay otras muchas más importantes. Fumar cigarro, ¿será pecado? Bueno, hace daño al cuerpo, hay argumentos de ese tipo. Hay gente que quiere tener esa libertad. Si te hace adicto, para los que también hablan acerca a favor de la marihuana como algo que es natural, pero es adictivo de forma tal que luego si tu ánimo cambia, una vez que cuando no lo consumes te dominó, y si te dominó, había que abstenerse. Y la pelea va a ser más dura ahora. Pero hay que darla. Si vamos a vivir para el Señor y si vamos a correr esta carrera con paciencia, tenemos que abstenernos. Le estoy poniendo unos ejemplos nada más. Esto no es todo lo que estoy hablando. Examina tu propia vida. Examina tu 2024. Y dime si acaso las cosas que has hecho, las que estás haciendo ahora mismo, las que estás pensando en este momento, ¿te edifican? Y si acaso, peor aún, estas cosas te han dominado. Y no has podido dejar de hacerlas. Porque si queremos correr como debemos correr, tenemos que despojarnos de eso. Y como ya decía, aprender a abstenernos. Que requiere esfuerzo, es verdad. Requiere trabajo, requiere estar pendiente de la forma en la que estamos corriendo. También este texto lo hemos citado muchas veces en este púlpito, cuando dice cuidad vuestra salvación, ¿no? Con temor y temblor. Y examinar si acaso estáis en el camino de la salvación. Examínense. Porque muchas veces cuando estas cuestiones se han apropiado de ti y haces puras cosas que no te edifican, lo más probable, querido amigo, es que no estés en los caminos del Señor. Porque la puerta es estrecha, ¿se recuerdan de eso, no? Es el mismo evangelio. Es personal, la carrera es personal, es cierto, la meta no es larga, es cortita. Digamos, uno solamente la pasa. Pero es muy fácil a la derecha y a la izquierda. Porque el camino es claro, es sencillo, es el Señor, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero hay que correr por Él. Transitar por Él hasta donde Él está, siguiendo sus pisadas. Por eso digo, si este 2025 vamos a vivir para Él y queremos correr esta carrera, tenemos que hacerlo con los ojos puestos en Jesús. Como ejemplo, como meta y como premio. Porque Cristo es nuestro premio, Jesucristo es el premio y lo vale. Todo esto que estoy diciendo que es difícil, que es lo desagradable, que está diciendo que odioso este gallo, en cualquier caso, hermanos míos, es para tu edificación y es porque Jesucristo lo vale. Tu tiempo lo vale el Señor. Y sacrificar y poner tu vida a su disposición es lo más glorioso de lo que puedes hacer. Y la cantidad de años que te quedan es limitado. Tus días son pocos comparados con la eternidad del Señor. Y un día cuando estemos allá, ya no vamos a haber que sacrificar nada, no va a haber más tiempo. Es esta la vida que el Señor nos dio para hacer todo lo que podamos hacer por Él. Porque en el cielo ya vamos a estar allá, o sea, vamos a seguir trabajando probablemente, sirviendo. Pero es acá donde el Señor puso esa nube para mirarnos y Él mismo nos mira. Para ver qué estamos haciendo con lo que Él nos dio. Esta es la única vida. Esta es la única vida en este sentido. No es que no tengamos vida eterna. Dios te dio esta cantidad de años sobre la tierra para hacer su obra. Luego en la eternidad, Él se encargará de todo lo demás. Pero en esta tierra es aquí donde somos protagonistas de la historia de Dios. Y es aquí donde hombres y mujeres sí lo han hecho, hermanos míos. Hay hombres y mujeres que lo han hecho en el pasado, que lo están haciendo en el presente y se están sacrificando. Ya lo vimos otro día, hermano José Antonio, ¿no? En India, predicando a gente, perseguido, a punto de morir cada instante, todos los días, él y su familia, a punto de morir. ¿Y nosotros? ¿No somos capaces de levantarnos temprano a orar? ¿No somos capaces de apagar el celular a cierta hora razonable para poder descansar? Para buscar un momento en la Escritura. Por último, ya dejar el teléfono prendido, pero para escuchar la palabra. Una predicación, la Biblia hablada. Hay tantas cosas que podemos aprovechar de las cosas que tenemos. El asunto está en que siendo lícitas, ojo, no todas te convienen.
Ciertas cosas no te están conviniendo. Y en la medida en que dejes que esas cosas te contaminen, no vas a poder correr la carrera. Insisto sobre esta idea, es ejemplar nada más, pero por favor, si no estás avanzando en tu caminar cristiano, es porque estás lapidado en peso que tú mismo has puesto sobre ti. El pecado te va a querer agarrar. Esa pelea es difícil y vamos a trabajar juntos para vencerlo. Habrá veces que tenemos que conversar también. Pero respecto al peso, eso te queda a ti, es tu responsabilidad. Y si tu caminar no avanza, si tu crecimiento no se desarrolla, es probablemente porque estén lapidados piedras que tú mismo has puesto en tu camino, que tú mismo mochilas que tú mismo estás cargando. Porque soy cristiano, soy tan buen cristiano, y voy en el camino celestial, pero con ese peso no estás corriendo como debes correr. Despójense. Despojémonos, hermanos míos, de todo el peso. Pidámosle al Señor que nos ayude. Por favor, les pido para terminar 2 textos. Apocalipsis 22:12 y 2 de Timoteo 4. Si nada de lo que te he dicho todavía te convence, permíteme refrescar 2 ideas más. ¿Por qué correr? ¿Por qué despojarnos del peso? ¿Por qué pelear contra el pecado? ¿Por qué pedir ayuda? Si esas cosas son más fuertes que tú. 1, porque el Señor lo merece, ya lo dijimos. Él merece que nos despojemos porque Él es digno de todo aquello. 2, porque hay una urgencia, hermanos míos. Si el Señor te dio vida, en el contexto de lo que estábamos leyendo, el apóstol Pablo estaba hablando del Evangelio, ¿no es cierto? De predicar a los débiles, a los judíos, a los gentiles. Él predicaba para ser, dice, partícipe del Evangelio, de la buena noticia. Gloria a Dios, ser útil. Cumplir la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y en eso queremos participar, ¿no? Bueno, para participar de esa gran comisión, tenemos que recordar que lo hacemos por el Señor primeramente. Y tenemos que recordar que hay un sentido de urgencia. Que es que si nosotros no hacemos lo que el Señor nos llamó, hay gente que se está perdiendo. Las personas que el Señor puso a tu alrededor por tu vida, por tu trabajo, por tu carácter. Porque hay gente que es mucho más alegre, mucho más vistosa que otras, ¿no? Si tú eres más bien introvertido y solamente tienes 1 o 2 amigos, bueno, esa es la gente a la que tienes que predicarle. El Señor no te está llamando a predicar en la plaza de Viña. Por el contrario, si una persona que el Señor te llamó a predicar, predícale a las multitudes, gloria a Dios. Cualquiera de ustedes, en el lugar donde está, tiene un rol que cumplir, que no puede cumplir el pastor, que no puedo cumplir yo, que no puede cumplir ninguno de los demás, porque el Señor para eso convocó a su iglesia completa. Si tú no cumples la tarea de correr para el Evangelio, para llevar la buena noticia, el Señor va a demandar de ti un día de sangre de esas personas. Una vida indigna es una vida que no da testimonio ni a la familia ni a nadie. Es la típica persona de la que se piensa en sus círculos que es un chanta, que es un canuto falso. Porque la gente te ve, sabe más o menos para dónde va la micro con un canuto, cómo debería comportarse y ve que tú no cumples con ningún estándar de esos. Y eso lamentablemente es la realidad no solo de nuestra iglesia, es la realidad de la iglesia en términos generales. Y el Señor nos perdone por haber llegado a este estado. Pero no podemos permitir que esto siga así. Y esto, como digo, va para mí primero. Yo tengo que hacer estos cambios primero, algunos de ustedes. Por eso digo, no piensen que yo estoy aquí como quien le apunta con el dedo, porque el primer dedo está hacia mí. Pero eso no lo excluye a ustedes de la responsabilidad de que el Señor va a demandar su sangre un día de ustedes, de su familia, de sus amigos, de la gente con la que trabajan. Porque su testimonio tiene que estar a la altura del Señor al que servimos. Sentido de dignidad, el Señor es digno de este trabajo, es digno de que corramos. Hay un sentido de urgencia, queridos míos. Hay gente que se está perdiendo, que va derecho al infierno, y nuestra intervención, nuestra oración, nuestra vida puede dar testimonio para su salvación. Somos la sal del mundo, ¿no? Somos la luz, ¿no? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El Señor nos creó así, hagámoslo. Y en tercer lugar, tenemos una recompensa. Más encima, como si todo esto fuera poco, que estamos endeudados hasta más no poder con el Señor, Él nos dice que nos va a recompensar cuando no merecemos nada, porque como no, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hemos hecho. Todo lo que he dicho hasta el momento es lo que tenemos que hacer porque hemos sido redimidos, comprados por un precio, no somos nuestros. Nada de lo que he dicho merece recompensa, porque ustedes están haciendo aquello que es lo que corresponde. Ustedes no valían un peso, yo no valía un peso. Al contrario, éramos dignos de destrucción, de ira. Pero el Señor mostró su amor para con nosotros. El que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, muerto el Señor y resucitado, nosotros debemos vivir para Él. Pero en su bondad y en su gloria infinita, es tan generoso que aún a estos indignos
a los que se nos ha regalado todo, nos ofrece que si hacemos lo que corresponde además, Él nos va a dar una recompensa. Gloria a Dios. Apocalipsis 22, por favor. 2:12. 22:12, perdón. Yo quiero correr por Él. Yo quiero correr también, hermanos míos, por los que pueden ser salvos por mi testimonio. Quiero correr porque hay una recompensa esperándome. No vamos a leer el texto, pero ustedes ya lo saben. El apóstol Pablo dijo: estoy listo para ser sacrificado. Le escribió en la 2 Timoteo: estoy listo para ser sacrificado. He corrido, he terminado mi carrera. He terminado mi carrera. Que el Señor nos permite, les permita a cada uno de ustedes, y es mi oración por ustedes, hermanos queridos, que el Señor les permita un día presentarse delante del Señor y delante de nosotros, ¿no? Y decir: Señor, terminé mi carrera. Cuando sea, como sea. Pero todo lo que podía hacer lo hice. Todo lo que tenía que predicar lo prediqué. Y todo lo que tenía que conocer de ti lo conocí, Señor. En los días que me diste, fue tu gloria la que busqué. Esa es la vida que tenemos que anhelar. Porque el Señor dice lo siguiente, Apocalipsis 22:12. Y aquí, esto lo dice Jesucristo mismo: yo vengo pronto. ¿Se acuerdan que el pastor hace un tiempo atrás nos estaba diciendo que pusiéramos las cosas, la vista en lo eterno, en el cielo, no en lo terrenal? Que el Señor regresaba, ¿se acuerdan? Y nos dio 3 consejos de cómo vivir vidas como dignas de ese retorno. Pues ahora la promesa sigue siendo la misma. Y aquí yo vengo pronto. Pronto, queridos. La meta se está acercando. No sabemos cuándo va a ocurrir. No sabemos si vamos a morir. Está la línea de la meta, pero el Señor, si regresa, esa línea se corta. Menos tiempo nos tenemos. Tenemos que vivir con más urgencia entonces. Porque Él vuelve pronto. ¿Y para qué? Dice: vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. Insisto, hermano mío, este texto no contradice la salvación gratuita que otorga el Señor por gracia y por fe. Nada, no es eso. Las obras no suman en el sentido de la salvación. La salvación se gana, se es regalada, se obtiene porque poner la fe en el Señor, sin ninguna obra. Sin ninguna obra. Pero el galardón no. Porque el que se acerca a Dios, dice Hebreos 6, tiene que creer que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan. La obra del Señor se hace con el Señor. La primera forma de poder correr esta carrera es puesto los ojos en Jesús, teniendo comunión con Él. Hermanos queridos, esta es la base de todo. Él es la roca sobre la que se construye todo el cristianismo. Toda tu vida cristiana se construye sobre Cristo, sobre el tiempo que tú pasas con Él. Por eso he atacado tan duramente a las redes sociales y a las conversaciones que nos llenan, que nos edifican, no por querer despojarte de esas cosas que son lícitas, sino que porque hay algo que es más lícito y que es más necesario y que requiere tiempo, tu tiempo y el mío, que es acercarnos al Señor, conocer su voluntad, en su palabra, a través de la oración, personal, cerrada la puerta. No estoy hablando de la congregación y la intercesión, que gloria a Dios sí la hacemos, pero tú requieres este 2025 encontrar tu camino de vuelta a la habitación, a tu pieza, a tu lugar solo con el Señor para que Él te guíe. Porque de aquí, desde este púlpito, nadie te va a poder decir qué es lo que tienes que hacer ni cómo tienes que hacerlo. El Señor está esperando para instruirte a través de su palabra y a través de esa guía. Si es cierto que el Señor es tu Señor, y esto lo digo para mí también, si es cierto que Jesucristo es tu Señor, es necesario que le busques para que Él diga qué es lo que tienes que hacer. Si el 2024 no buscaste suficientemente su instrucción y estás tomando decisiones más encima, sin preguntar, arrepiéntete, hermano querido. Arrepiéntete, alma que escucha. Arrepiéntete. Y búscalo, porque eso es lo primero, es el primer paso. Porque hay un galardón, pero para poder entender la matriz de la tarea y la entidad de la tarea hay que orar. Buscarle. Y bueno, tenemos la recompensa, ya la buscamos, trabajamos para ella. Y les pregunto, ¿para qué una corona? Algunos podrían decir, pero si yo voy al cielo, ¿para qué quiero corona? ¿Para qué me voy a esforzar, no? Bueno, la misma palabra se responde sola, ¿no? Se responde a sí misma. Les pido que con eso terminamos, Salmo 115:1. Y si me permiten también voy a recordarles el pasaje de Apocalipsis 4. ¿Se acuerdan lo que pasaba con los 24 ancianos que estaban ahí alrededor del trono? ¿Qué hacían? Yo cuando era más niño, ¿qué hace esa gente ahí? ¿Quiénes son esos 24? Y los teólogos se matan y se rompen la cabeza preguntando quiénes son. Si son de la tribu, si son los apóstoles.
Da lo mismo, porque se terminaron rindiendo delante de aquel que tenía que rendirse. Y rindiendo su vida, y rindiendo sus coronas delante de él. Ellos recibieron un premio, la corona es eso, ¿no? Como un galardón, alguna gloria. Sacrificarse en este mundo, tener un trabajo para el Señor, eso va a traer una recompensa, un galardón. ¿Pero para qué? ¿Para jactarnos? Aquí vengo yo. ¿Qué dice el Salmo 115:1? ¿Quién lo puede leer? Por favor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Si un día tenemos, hermanos queridos, luego de haber vivido esta carrera y haberla corrido con dignidad, tenemos el privilegio de que no mereciéndolo, el Señor nos lo concede, eso es para glorificar al Señor. ¿Se acordará alguno de ustedes cuando hablamos acerca de la gloria del Padre y la gloria del Hijo en Juan 17? ¿Cómo Jesús oraba: Padre, glorifícame para que yo te glorifique? Y el Padre, siendo glorificado, glorificó a su Hijo exaltándole. Manteniendo las proporciones, ese podría, me gusta decir, es como el glorioso o el hermoso ciclo de la gloria del Evangelio. Donde el Padre nos dio lo que no merecíamos, ¿cierto? Nos ha glorificado a nosotros, ¿no? Haciéndonos sus hijos, siendo que nosotros éramos indignos. Pero no para nuestro propio beneficio, no para nuestra propia gloria. Si un día recibimos esa corona, no es para andarla luciendo. Es solamente para tener un día algo que presentar a sus pies cuando estemos delante de su presencia. Porque esos 24 que están ahí, todos los que estemos delante de Él, tenemos que doblar la rodilla un día. Y yo quisiera tener algo que presentarle. Porque la gloria no es para nosotros. Y el premio y esa corona y ese galardón del que se promete, no es para jactarnos ese día, sino para poder sacarlo y rendirlo delante de aquel que hizo lo que nadie podía hacer por nosotros. Salvarnos. Y no solo eso, hermanos, sino que amarnos como sus hijos. Tú eres el objeto del amor de Dios. Dios te ha amado a ti. Si eso no te motiva a correr, nada te va a motivar a correr. Nada de lo que he dicho. Porque el último argumento es este. Corremos porque le amamos. Y porque un día le vamos a ver y yo no me quiero avergonzar. Amén. Gloria a Dios. Y le pido al Señor que ninguno de ustedes ese día se avergüence. Que ninguno de ustedes sea aquello de los que crujen los dientes cuando se aparten los corderos de las ovejas. Que el Señor nos ayude. Mi Señor, te damos las gracias por una oportunidad más. Tan bueno y tan paciente has sido con tu iglesia. Un pueblo, Señor, que muchas veces, como los judíos, Señor, un pueblo de servidura. Escuchamos, Señor, tercos, duros muchas veces, Señor. Muchos de nosotros no hemos sido buena tierra, no hemos producido el 100%, sino que mucho menos, Señor. Pero en este nuevo año que comienza, Señor, queremos poner nuestra esperanza en ti y pedirte que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes, Señor, nos fortalezcas y hagas de nosotros los hombres y las mujeres que debemos ser. Queremos correr, Señor, y no caminar. Te pedimos perdón por lo que hemos estado parados, Señor, entretenidos con este peso que nos hemos puesto. Te pedimos que nos ayudes a despojarnos del pecado que nos asedia, Señor. Danos las fuerzas para vencer esta carne que no quiere muchas veces servirte. Pero te damos las gracias sobre todo por tu paciencia, por esta bondad que no tiene límite para nosotros, Señor. Pero entendiendo que el tiempo es corto, que tu venida se acerca, queremos vivir como es digno, Señor, del arrepentimiento. Queremos vivir como que es digno, como dignos hijos tuyos. Ayuda, Señor, a esta iglesia. Ayuda a cada una de las personas que me están escuchando. Tú sabes su condición, tú sabes los que han corrido, tú sabes los que han caminado, tú sabes los pesos que cargan, el pecado con el que luchan. Tú sabes a aquellos que se han detenido y aún los que han vuelto atrás. Pero tú, pastor de los pastores, sigue llamando a tus ovejas a tu pastorado. Y te seguimos, Señor, en nuestro deseo seguirte. Porque ¿a dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iremos, Señor, si somos más que siervos que braman por las aguas? Aguas que solo vienen de ti, roca eterna, agua de vida, maná del cielo.
sea tu nombre en nuestras vidas, Señor, en nuestra iglesia. No permitas que este año comience igual para ninguno de los que estamos aquí. Toca el corazón de cada uno, Señor, con tu Espíritu Santo. Y atráelos, Señor, a tu presencia y condúcelos por tu palabra, Señor. Tus hijos te oyen, tus ovejas oyen. Y caminamos hacia ti, Jesús, pastor nuestro. Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Gloria a ti, Señor, confiamos en ti. No despojamos, Señor, del pecado, no despojamos del mal. Y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ti, nuestros oídos en ti. Atentos, Señor, a tu guía.